América Latina, nos vamos hasta Colombia en este momento para hablar de Álvaro Uribe, quien se enfrenta a un juicio ante la Corte allí en Colombia, y esto por cargos de sobornos. Sí, su defensa alega que no hay pruebas suficientes para esta incriminación. Sergio David González tuvo la oportunidad de conversar con su abogado y habló sobre esto. Vamos a escuchar. Así es, transmitimos en vivo desde la ciudad de Bogotá con los acontecimientos más importantes que surgen en Colombia, y por supuesto tenemos que hablar del proceso al expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los procesos más sonados no solo en Colombia sino también en toda Latinoamérica. Para poder hablar de este tema nos encontramos justamente en las oficinas del doctor Jaime Lombana, quien es el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Lombana, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, y comentémosle a nuestros televidentes en Latinoamérica cómo va el proceso. Además que el 28 de julio se conocerá directamente desde un juez qué va a pasar con el expresidente. Sí, fue un proceso muy intenso, concentrado, con 4 días completos de audiencia a la semana, para un total de 67 sesiones de audiencia, y el próximo lunes 28 de este mes será el sentido del fallo o la sentencia, la decisión en la cual conoceremos cuál es la decisión de si se absuelve o tenemos que asumir la postura contraria. Justamente sobre eso, abogado, ¿cómo le podemos contar a Latinoamérica qué ocurre en algunos de los casos? Si se declara culpable o si no, ¿qué pasaría en esas instancias? Bueno, aquí resulta muy importante recordar que el doctor Álvaro Uribe Vélez, siendo presidente de Colombia, extraditó a las cabecillas del paramilitarismo colombiano a los Estados Unidos, la mayoría de ellos porque estaban vinculados con temas de narcotráfico y porque seguían delinquiendo desde las cárceles colombianas. En ese momento ellos juraron que a futuro se vengarían del expresidente Uribe por esa extradición, y años después esa venganza cobra o se materializa precisamente en una persecución contra el doctor Álvaro Uribe y contra su hermano Santiago Uribe. En ese escenario le llega a través de 7 distintos eventos, le llega información a Álvaro Uribe en el sentido de que unos paramilitares presos en cárceles americanas estarían armando un complot en su contra, asegurando que él hacía parte del paramilitarismo y que él había ayudado a los paramilitares, concretamente a un bloque llamado el Bloque Metro. Esa circunstancia totalmente falsa. Es montada y se rinden unas declaraciones por parte de esos paramilitares. Cuando le llega esa información al expresidente Uribe, él busca corroborar, verificar esa información para que fueran llevados a la Corte Suprema a fin de poder ejercer su derecho constitucional de defensa, su derecho a poder demostrar, a controvertir las pruebas y a demostrarle a su juez natural que esa información no era cierta. Ese es el juicio. A él lo están procesando por supuestamente 2 delitos, el de soborno a testigo en actuación penal y el delito de fraude procesal en esos 7 eventos. El proceso llegará a su fin el 28 con la sentencia, y ahí pues la parte inconforme, o fiscalía o defensa, tendrá el derecho de apelar esa decisión para una segunda instancia, y ese es el paso inmediato que esperamos, y yo tengo la convicción absoluta en la absolución del expresidente Álvaro Uribe, porque en esas audiencias es un juicio oral que cualquier ciudadano en Colombia o en el extranjero puede revisar las audiencias del juicio, y la conclusión de una persona objetiva, de un observador objetivo, sin pasiones, sin ideología en contra de Álvaro Uribe, sin sesgos, sin odios, tendrá que ser reconocer la inocencia absoluta de Álvaro Uribe Vélez, y esa es nuestra convicción y confianza en la administración de justicia. Justamente, doctor Lombana, este hecho ha sido histórico en el país, de tener a un expresidente en estas circunstancias. ¿Cómo va a ser la agenda de ese 28 de julio? ¿Desde qué hora lo citaron a ustedes para contar a la audiencia en Latinoamérica ese día? ¿Cómo se va a presentar? Sí, se nos citó por parte de la señora juez del despacho a las 8 de la mañana del 28 de julio, donde era el sentido del fallo. El sentido del fallo
enuncian o se exponen unos argumentos esenciales y son dos momentos procesales con el de la notificación de la sentencia. Pero el día clave, el día fundamental para conocer la decisión de la Administración de Justicia es ese 28. Nosotros tenemos plena convicción en derecho, que es imposible que Álvaro Uribe sea considerado responsable penalmente si él conoció las actuaciones por las cuales se le acusa con posterioridad que sucedieron. En cualquier derecho, en cualquier sistema jurídico latinoamericano o de cualquier país que respete mínimamente unos principios jurídicos democráticos, el conocimiento tiene que ser o anterior o por lo menos concomitante al hecho. No puede haber una responsabilidad derivada de un hecho que ya sucedió. Y ese es el elemento contundente, incontrovertible en el ejercicio de la defensa de Álvaro Uribe, y que buscar verificar, constatar, revisar una información que me llega por distintos medios para que mi juez natural lo valore, lo controvierta, lo analice, la credibilidad o no de una afirmación no puede ser un fraude procesal. Por supuesto, doctor Lombana, eso en el escenario positivo para el expresidente, que se declare ya en absolución eso, pero si la decisión es al contrario, es de condena, ¿qué van a hacer ustedes desde la defensa? Sin duda, ejercer los derechos, los recursos de ley, el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, que sería el paso siguiente. Los demás, pues, habrá que ver cómo evoluciona el caso. Insisto en mi convicción absoluta como enamorado del derecho, como persona de leyes, como persona estudiosa de la dogmática jurídico-penal, en que la consecuencia de un observador objetivo debe ser la inocencia de Álvaro Uribe Vélez. En caso contrario, respetaremos la decisión, por supuesto no la acataremos, ejerciendo los recursos que establece el procedimiento penal colombiano para materializar la segunda instancia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha dicho que no se registraron como las garantías procesales durante todo este tema. ¿Qué podemos aplicar sobre esto, doctor? Yo creo que hay dos momentos. El expresidente se refiere a esa violación de garantías en el sentido de que fue interceptado ilícitamente, algunas discusiones en materia de fuero, la manera como se valoró su resolución de situación jurídica y fue privado de la libertad en un momento determinado. Pero dentro del proceso, ya el desarrollo del juicio oral, que es el proceso que nos ocupa, yo debo decir que fue un proceso equilibrado, fue un proceso donde la defensa tuvo garantías, los respectivos momentos procesales para interrogar, argumentar, alegar, hacer valer sus pruebas, en ejercicio de la libre contradicción, de la igualdad de armas entre fiscalía y defensa. Por eso digo yo, investigar, verificar, comprobar la veracidad o no de un testigo por parte del administrador y solicitarle al administrador de justicia que valore si esa información es veraz o no, no puede ser un delito en ninguna parte del mundo. Muy bien, pues doctor Lombana, estaremos muy atentos aquí en DNews de cómo transcurra esta audiencia el próximo 28 de julio. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Muchas gracias. Muy bien, es el abogado Jaime Lombana, el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dándonos a conocer todo este panorama de lo que se está realizando en este juicio contra el expresidente que, reiteramos, termina siendo histórico en la situación en la que se encuentra el doctor Álvaro Uribe Vélez. El próximo 28 de julio vamos a estar en una transmisión especial para conocer qué toma la decisión la justicia colombiana en este caso. Ustedes continúen con más información. Somos DNews, somos Latinoamérica.